La noche en que perdí mi trabajo, el trueno sacudía las ventanas y el aire dentro de nuestra casa se sentía lo suficientemente denso como para ahogarte. Recuerdo cómo la voz de mi hermana atravesó el silencio, afilada y llena de derecho, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Quién va a pagar mi préstamo del coche ahora?», gritó, con los ojos desbordados de pánico y acusación. Mi madre no dudó ni un segundo. Estuvo al lado de mi hermana de inmediato, brazos cruzados, labios fruncidos, lista para defender a su favorita. «Sabes que ella necesita ese coche para ir a trabajar. No puedes dejarla abandonada así». Mi padre no dijo nada. Solo empezó a empacar mis cosas, de forma metódica y fría, como si lo hubiera estado ensayando durante años. «Tu hermana necesita esta casa más que tú», murmuró, sin mirarme a los ojos. Yo estaba en medio de la sala, viendo cómo mi mundo se encogía con cada palabra, cada caja, cada acusación. Podría haber dicho 1000 cosas. Podría haberles hablado de la empresa a mi nombre, la que estaba generando ganancias silenciosamente mientras yo trabajaba mi empleo de 9 a 5. Podría haber mencionado la casa en la playa, la que habían pasado frente a ella 100 veces sin saber que me pertenecía. Pero no dije nada. Solo observé cómo empacaban mi vida, pieza por pieza, y entendí que el silencio a veces era el único poder que me quedaba. Antes de llevarte al momento en que todo se derrumbó, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han expulsado las mismas personas que se suponía debían protegerte? ¿Alguna vez has guardado un secreto tan grande que podría cambiarlo todo, pero lo has mantenido oculto solo para ver quién se queda contigo cuando no tienes nada? Si conoces esa sensación, o simplemente quieres ver qué pasa cuando la verdad finalmente sale a la luz, estás en el lugar correcto. Por favor, tómate un segundo para darle like a este video, suscribirte si aún no lo has hecho y decirme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Leo cada uno, y sus historias me recuerdan que no estoy solo. Ahora, volvamos a esa noche. Mi hermana caminaba de un lado a otro en el pasillo, con el teléfono pegado a la oreja, llamando a amigos y quejándose de lo injusto que era todo. Siempre ha sido egoísta, siseó lo suficientemente fuerte para que yo la escuchara. No le importa a nadie más que ella misma. Mi madre asentía, susurrando consuelos, prometiendo que encontrarían una solución. Mi padre seguía empacando, con el rostro de piedra. Yo los observaba, entumecido, como si flotara fuera de la escena. Pensé en todas las veces que había salvado a mi hermana, pagando sus cuentas, su renta, arreglando su coche cuando lo chocó por tercera vez en un año. Pensé en las noches que me quedaba despierto trabajando en mi negocio alterno, construyendo algo para mí mientras todos dormían. Pensé en los sacrificios que hice, los sueños que dejé en pausa, el amor que di sin esperar nada a cambio. Pero nada de eso importaba ahora. Para ellos, no importaba. Con el paso de las horas, la casa se volvió más fría, más vacía. Mis cosas desaparecían en cajas. Mi cuarto quedaba desnudo. Mi hermana se quedaba en la puerta, brazos cruzados, con una sonrisa de superioridad. «Vas a salir adelante», dijo con una falsa compasión en la voz. «Siempre lo haces». Quise reír. Si solo supiera. Me fui sin despedirme. Salí a la tormenta, la lluvia empapando mi ropa, el viento golpeándome el cabello en la cara. No miré atrás. No quería ver el alivio en sus rostros, la forma en que ya estaban reescribiendo la historia, que yo era demasiado orgulloso, que nunca encajé, que siempre fui el problema. Pasé la noche en mi coche, estacionado junto a la playa, escuchando las olas romper contra la orilla. Pensé en la empresa, en la casa de la playa, en la vida que había construido en secreto. Pensé en lo que significaba empezar de nuevo, dejar atrás a personas que nunca me habían visto realmente. Pensé en el poder del silencio, la fuerza que requería guardar un secreto, la libertad que venía al soltarlo todo. Para la mañana, todo había cambiado. El sol salía sobre el océano, pintando el cielo con trazos dorados y rosados. Yo observaba desde el asiento del conductor, con la ropa aún húmeda, la mente llena de todo lo que no dije. Pude haber llamado a un amigo, pero no quería lástima. Pude haberme ido a un hotel, pero quería sentir la incomodidad, recordar que ahora era libre, libre de expectativas, libre de ser la red de seguridad de la familia. Abrí mi teléfono y revisé mis correos. Ahí estaba, el informe mensual del contador de mi empresa. Las ganancias habían subido. La nueva línea de productos estaba despegando. Sonreí, una pequeña victoria privada. Nadie en mi familia sabía de las noches largas, los riesgos, los fracasos antes del éxito.
Solo veían lo que yo les dejaba ver: un trabajo estable, una vida tranquila, alguien fácil de ignorar. Conduje hasta la casa de la playa, la que había comprado con mi primer gran bono. Era pequeña, pero perfecta, escondida detrás de una fila de pinos azotados por el viento. Entré, dejé mi bolsa en el suelo y me quedé en silencio, escuchando el sonido distante del mar. Todo eso era mío. No porque alguien me lo hubiera dado, sino porque lo había construido, pieza por pieza, cuando nadie miraba. Hice café y me senté en el porche, dejando que el calor me llenara por dentro. Por primera vez en años, sentí paz. Nadie pedía nada. Nadie me culpaba. Nadie reescribía mi historia. Pero la paz nunca dura, no cuando tienes una familia como la mía. Para el mediodía, mi teléfono vibraba sin parar. Mi hermana, desesperada. Mi madre, al borde del colapso. Incluso mi padre, que rara vez escribía, mandó un mensaje corto: llama. Al principio los ignoré, disfrutando el silencio. Pero la curiosidad pudo más. Abrí el chat grupal. ¿Dónde estás?, exigía mi hermana. Mamá está llorando. Papá está furioso. No puedes desaparecer así. Los mensajes de mi madre mezclaban culpa y manipulación. No quisimos decir lo que dijimos. Tu hermana está bajo mucho estrés. Por favor, vuelve. Necesitamos hablar. El de mi padre era el más corto. Tienes que volver ahora. Dejé el teléfono a un lado y miré el océano. Pensé en todas las veces que dejé todo para correr a casa, para arreglar sus problemas. Pensé en los años intentando ganarme su aprobación, su amor, su respeto. Pensé en la empresa, en la casa de la playa, en la vida que había construido en las sombras, y entendí que no les debía nada. Aún así, sentía un nudo en el estómago. ¿Y si realmente había pasado algo? ¿Y si me necesitaban, no solo por dinero? Decidí llamar a mi padre, solo para escuchar su voz, para ver si había preocupación real debajo de la rabia. Contestó al primer tono. ¿Dónde estás?, gritó. Estoy bien, dije, manteniendo la calma. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa, luego un suspiro. Tu hermana es un desastre. No puede pagar sus cuentas. Tu madre está alterada. Necesitamos que vengas a ayudar a resolver esto. Cerré los ojos, dejando que sus palabras me atravesaran. Era el mismo guión de siempre, las mismas exigencias de siempre. No puedo seguir haciendo eso, dije en voz baja. Necesito cuidarme a mí mismo por una vez. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi suplicante. Seguimos siendo tu familia. Quise creerlo. Quise creer que familia significaba algo más que lo que yo podía darles, pero ya sabía la verdad. Siempre me voy a preocupar por ustedes, respondí, pero ya no puedo ser su solución. Colgué antes de que pudiera discutir. El resto del día pasó como en una neblina. Caminé por la playa, dejando que el viento me despejara la mente. Hice una lista de cosas que quería hacer: viajar, aprender a surfear, quizá incluso empezar otro negocio. Pensé en las personas que quería en mi vida, aquellas que me veían por quien soy, no solo por lo que podía dar. Esa tarde, cuando el sol empezaba a caer, recibí una llamada del abogado de mi empresa. Había un problema con uno de los proveedores, algo que requería mi atención. Lo resolví rápido, con eficiencia, agradeciendo la distracción. El trabajo siempre había sido mi refugio, el lugar donde me sentía competente, respetado, en control. Después, me senté en el porche, viendo cómo las estrellas aparecían una por una. Pensé en mi familia, en el colapso que había comenzado la noche anterior. Me pregunté si alguna vez me verían como algo más que una red de seguridad, más que un plan de respaldo. Y también me pregunté si algún día dejaría de buscar su aprobación. Pero mientras las olas rompían contra la orilla, entendí algo importante. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor para estar completo. Yo era suficiente tal como era. Esa noche me fui a la cama con una paz que no sentía desde hacía años. No sabía qué traería el mañana, pero por primera vez, me emocionaba descubrirlo. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de las gaviotas y la luz del sol entrando por las ventanas. Por un momento, me permití creer que todo era simple, que el mundo afuera era tan tranquilo como el océano frente a mí. Pero el teléfono ya estaba vibrando, llamadas perdidas, mensajes nuevos, un buzón de voz de mi madre. Lo escuché esperando más culpa, más exigencias. En cambio, su voz sonaba pequeña, casi rota. Lo sentimos, no nos dimos cuenta de cuánto dependíamos de ti. Tu hermana tiene miedo.
Tu padre está perdido. Por favor, solo dinos que estás bien. Me quedé con eso durante mucho tiempo, dejando que las palabras se asentaran. Pensé en todos los años que pasé intentando ser lo que necesitaban, en cómo me fui doblando hasta convertirme en alguien que apenas reconocía. Pensé en la empresa, en la casa de la playa, en la vida que había construido en secreto. Pensé en la libertad que había encontrado en el silencio, en elegir finalmente mi propia vida. Decidí escribirles una carta. No una carta de enojo, no una lista de reproches, sino la verdad. Les hablé de la empresa, de las noches construyendo algo mío. Les hablé de la casa en la playa, de la paz que encontré allí. Les dije que los amaba, pero que ya no podía ser su solución. Que necesitaba vivir mi vida, descubrir quién era sin el peso de sus expectativas. La envié y apagué el teléfono. Por primera vez no sentí culpa. Sentí libertad. Pasaron los días. Los llené con cosas que me hacían bien, caminatas largas por la playa, libros que llevaba años posponiendo, recetas nuevas que a veces salían bien y a veces no. Volví a hablar con amigos que había perdido con el tiempo, personas que me recordaban antes de convertirme en el soporte de la familia. Poco a poco, empecé a sentirme yo otra vez. Una tarde, mientras ordenaba el garaje, encontré un álbum de fotos viejo. Imágenes de mi hermana y yo de niños, sonriendo a la cámara, abrazados. Recordé esos días, antes del dinero, antes de las expectativas, antes de que todo se complicara. Me pregunté si podríamos volver a eso algún día, si el perdón era posible. Una semana después, alguien tocó la puerta. Abrí y encontré a mi hermana en el porche. Tenía los ojos rojos, las manos nerviosas. Al principio no dijo nada. Solo me miró, como buscando algo en mi rostro. Perdón, dijo al fin, en un susurro. Tenía miedo. Pensé que si te ibas, todo se vendría abajo. No entendía cuánto te estaba pidiendo. La dejé entrar. Nos sentamos en el porche, mirando las olas, hablando de todo y de nada. Ella me contó sus miedos, la presión de ser perfecta, de cumplir expectativas. Yo le hablé de la empresa, de las noches de duda, del alivio de finalmente soltar el peso. Reímos, lloramos, recordamos lo que era ser hermanos. Por primera vez en años, sentí esperanza. Pocos días después llamaron mis padres. Sus voces eran más suaves, menos exigentes. Preguntaron por mi vida, por la empresa, por la casa de la playa. No pidieron nada. Solo querían saber si era feliz. Les dije la verdad. Sí, lo era. Con las semanas convirtiéndose en meses, las cosas cambiaron lentamente. Mi familia aprendió a sostenerse por sí misma. Mi hermana consiguió un nuevo trabajo y empezó a pagar sus cuentas. Mis padres aprendieron a apoyarse entre ellos, a dejar de verme como la solución a todo. Y yo también aprendí a soltar, a perdonar, a seguir adelante, a construir una vida que realmente era mía. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el océano, me quedé de pie en el porche de la casa de la playa y entendí algo con claridad. Estaba exactamente donde debía estar. No porque me hubieran expulsado, sino porque yo había elegido quedarme conmigo mismo. Porque me había elegido a mí. Seguía amando a mi familia. Siempre los amaría. Pero también me amaba a mí. Y eso era suficiente.